Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Ahora, en esta oportunidad, vamos a desarrollar un ejercicio sobre alcoholes. Bien, nos proponen el siguiente ejercicio. Indica las proposiciones correctas con respecto al siguiente compuesto. Y nos propone el compuesto. Bien, si nosotros nos damos cuenta, pues tenemos la estructura de un benceno y dos grupos funcionales OH. ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a ello, al haber hecho un análisis, ahora sí tenemos las proposiciones. ¿Cierto? Nos indica lo siguiente. De acuerdo a la estructura, entonces veamos. Nos dice, se trata, en la número 1, se trata de un alcohol secundario. Aquí tenemos que recordar, ¿cierto? Cómo es la estructura de un alcohol. Los alcoholes, no olviden jóvenes, que son aquellos compuestos que tienen el grupo funcional OH. Y acá están el grupo funcional OH. Pero el detalle es que un alcohol, pues vamos a ponerlo acá para que lo tengan en cuenta, todo alcohol, ¿cierto? Es aquel, correcto, en el cual el carbono, ¿cierto? Con su tetravalencia, ¿no? Ese carbono, entonces debe ser un carbono sp3, ¿correcto? O sea, quiere decir que tiene que ser de enlace simple y que contenga al grupo funcional del alcohol, para que sea un alcohol, ¿correcto? Entonces, ese carbono que contiene al OH debe ser un carbono sp3. Si no es un carbono sp3, entonces simplemente no es un alcohol y pertenece al grupo de los enoles. En este caso, como vemos, ¿no? Este carbono que contiene al OH es un carbono, si analizamos, es un carbono sp2, porque tiene doble enlace. Entonces, por lo tanto, por ello que este benceno con el OH forman los fenoles, o sea, en realidad es un fenol. ¿Correcto? Entonces, no es un alcohol. Entonces, los fenoles no son alcoholes, ¿correcto? Entonces, para responder a la preposición 1, entonces, ¿es un alcohol secundario? Es falso, no es un alcohol, mucho menos va a ser secundario, ¿correcto? Muy bien, listo, entonces ya respondimos a la primera interrogante. En la segunda interrogante nos dice lo siguiente, su nombre es el ortofenodiol o catecol, ahí ya entra a tallar el término fenol, ¿cierto? Entonces ahí sí ya es parte correcta en la nomenclatura, ¿no? Entonces, lógicamente es el benceno con el OH. Si fuera solamente el benceno con el H, sería el fenol, ¿cierto? Muy bien. Pero tiene además otro OH, entonces tiene otro H que está en posición 2, ¿no? 1, 2, ¿correcto? Dependiendo, lógicamente, a quién le ponga el número 1, porque cualquiera de los dos puede ser número 1. Entonces, quiere decir que este compuesto se llamaría el 1,2, ¿cierto? Sería el, ¿no? Sería en el nombre normal, podríamos llamarlo como el, en su estructura, el benceno, ¿cierto? Entonces, es así como nosotros podemos indicar, ¿no? Que podría llamarse, entonces, en su nombre yupa, como el 1,2. Entonces, podríamos poner aquí 1,2, ¿cierto? Dihidroxi, porque son dos grupos OH, dos grupos OH, dihidroxi, benceno, ¿no? Sería su nombre, ¿no? El 1,2 dihidroxibenceno, o también se le puede denominar como el orto, porque es posición 1,2, entonces también se le puede decir orto dihidroxibenceno, también se le puede llamar, correcto. O como son dos OHs y pertenecen a los fenoles, entonces se le puede llamar también orto, porque está en la posición 1,2, ortofenodiol, ¿correcto? Entonces, esos nombres puede tener 1,2 dihidroxibenceno, u ortodihidroxibenceno, u ortofenodiol. Y también en su nombre común, nombre comercial, es conocido como el catecol. Entonces, por lo tanto, la proposición 2 es verdadera, ¿no? Se le puede llamar ortofenodiol o catecol, o también se le denomina 1,2 dihidroxibenceno. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí nos solicitan, ¿no? Nos solicitan determinar su masa molar.
Ah, muy bien, su masa molar, entonces, su masa molar. La masa molar está relacionada con la cantidad, ¿cierto? La atomicidad, mejor dicho, del compuesto, la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógeno que tiene la estructura, así como también la cantidad de oxígeno, ¿no? Porque hay oxígeno en la estructura. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos? Entonces, contabilizando, tenemos que está formado por el benceno, que tiene 6 carbonos, entonces 6, ¿cierto? Los hidrógenos que están formando la estructura del benceno y los hidrógenos de los grupos OH, ¿cierto? Entonces sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, está formado por 6 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿cierto? Muy bien, por lo tanto, su masa molar sería entonces la cantidad, la atomicidad del carbono, que son 6 carbonos, por su peso atómico, ¿cierto? Que son, como es molar, ¿cierto? Como están viendo molar, entonces en gramos por mol, ¿cierto? Entonces, más 6 hidrógenos por su peso molar, ¿cierto? Gramos por mol, pondremos acá para que se pueda definir, por el hidrógeno, que es un UMA, pero como están viendo masa molar, un gramo por mol, más los dos oxígenos por cada oxígeno, que es 16 gramos por mol, ¿cierto? Entonces, su masa molar será, entonces, C por 2 es 72 gramos por mol, por cada mol, más 6 gramos por mol, y 16 o 2 por 16 sería 32 gramos por mol, lo cual nos da entonces un total de, eh, sumando, ¿cierto? 72 más 6, 78, y 78 más 32 me saldría 110 gramos por mol, ¿cierto? Muy bien, entonces por lo tanto su masa molar es 110 gramos por mol, que coincide, ¿correcto? Entonces quiere decir que la tercera propuesta también es verdadera. Entonces la respuesta sería, en este caso, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, ¿correcto? En ese orden. Muy bien, ese es todo en este ejercicio. Espero haber complementado con el desarrollo sobre ejercicios de halcones, y conmigo, jóvenes, será hasta una nueva oportunidad.